Damos un cordial saludo y bienvenida a nuestra audiencia de Colombia al Día. En nuestra sección educativa hablaremos sobre la educación del siglo XXI. En este día contamos con la presencia de una excelente educadora como lo es la especialista Carmenza López. Bienvenida a este programa, Carmenza. Muchísimas gracias, Margarita, por invitarme a este grandioso programa donde hablaremos de educación en el día de hoy. Ya y sin más preámbulos, comenzaremos con las preguntas. En primer lugar, ¿puedes decirnos qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la educación del siglo pasado? Claro que sí. Margarita, la educación del siglo XXI está enmarcada en el uso de las TICs. Ellas hacen que el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula sea mucho más lúdico, es muy motivante para los estudiantes y es muy interactivo. Además, el docente es facilitador de los conocimientos y los estudiantes a la vez fomentan la alfabetización digital y audiovisual. Mientras que en el siglo pasado, entonces la educación todavía mantenía secuelas de la revolución industrial donde los alumnos eran preparados para asumir un papel como futuros operantes de un sistema laboral, en el cual pues tenían que ser muy obedientes, ¿no? Entonces se evidenció la necesidad de implementar nuevas estrategias y herramientas que correspondieran a las necesidades de este mundo actual. También me gustaría saber qué actores intervienen en la educación del siglo XXI. En primera instancia está el gobierno nacional, luego las entidades territoriales, seguidamente las instituciones educativas, luego es el docente quien brinda la orientación necesaria que ayuda a generar el proceso de enseñanza mediados por la TICS, por supuesto. Y también tenemos los educantes, los educandos y por ende pues los padres de familia y en sí toda la comunidad educativa. También entonces me gustaría saber en base a todo eso, cómo debe ser la educación en el presente siglo. La educación en este momento debe formar educandos capaces de responder a las exigencias del mundo digital actual. Debe ser innovadora, interactiva, formar educandos competentes, con hábito de autoformación, pensamiento crítico y creativo. Con esto queremos decir que tanto el rol del estudiante como el docente cambia radicalmente. El estudiante es más activo y por ende es gestor de su propio conocimiento y desarrollo de competencias, tanto que el docente es el orientador y por ello debe estar muy actualizado en el manejo de estas competencias digitales. Entonces, ¿cómo harían los docentes para realizar la activación de saberes? Son varias las técnicas y las estrategias que están hoy en día presentes. En primera instancia se hace revelante eh, la motivación a la vez que despertar el interés de los mismos. Pueden existir técnicas como el discoforo, análisis iconográficos, exploración de videos, discusión guiada, lluvia de ideas, entre otros. Va en la creatividad que tenga el docente para fomentar esto y donde los medios digitales pues hacen mucho más interactivo e interesante esta activación de saberes. Me gusta mucho el tema, pero me gustaría saber un poco más. Entonces, ¿cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje? Se debe producir de una manera intencional, donde hay una planeación específica de acuerdo al objetivo de la clase. Con la interacción entre docente y estudiante se evidencia la propuesta de estrategia y de actividades a realizar con recursos humanos, físicos y tecnológicos, culminando con una evaluación, donde en ella se debe mostrar el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Me parece muy interesante el tema, pero vamos a terminar entonces con una última pregunta. Por último, me gustaría saber cómo es el proceso entonces de evaluación. Lo fundamental del proceso evaluativo es retroalimentar los saberes, las competencias y los desempeños desarrollados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ende, los datos obtenidos determinan los aspectos en los que hubo dificultad y propende al planteamiento de mejoramiento. También es importante diferenciar el término de medición de evaluación, así como la clasificación de esta última y su función didáctica, teniendo en cuenta que hay tres tipos de evaluación. La primera es la diagnóstica, la segunda sumativa y una tercera como evaluación formativa. Muchísimas gracias, Carmenza. Nos interesan mucho estos temas porque nuestros docentes pueden formarse incluso más en esto y podemos aplicar un poquitico las tips en la parte de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, brindarles una educación integral a nuestros estudiantes. Esperamos volver a tenerlas acá en nuestro programa y poder seguir aprendiendo un poquito más de la educación de sí. Muchas gracias, Carmenza. Gracias a ti, muchísimas gracias por haberme hecho la invitación en este importante día.